Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Seamos todos bienvenidos, hermanos, a esta reunión virtual que tenemos para poder honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Preparemos nuestros corazones, nuestras mentes, para poder erigir este culto delante de su presencia. Bienvenidos. Hermanos, esta mañana nuestro llamamiento a la adoración lo encontramos en el Salmo 100. Les invito para que juntos lo leamos. La palabra de Dios dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Amados hermanos, oremos. Bendito Padre Celestial, estamos reunidos con gran gozo para celebrar este culto de adoración. Suplicamos, Señor, que recibas todas nuestras alabanzas y en general este culto que es para adorarte y glorificarte solo a ti, Señor. Y que toda la iglesia seamos grandemente edificados en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra lectura bíblica la encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 21. Dice la palabra de Dios: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. No sé por qué
está, Señor, conmigo todo el día, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo. Bendito Dios, en esta mañana nos dirigimos a ti pidiendo que despejes nuestras mentes de cualquier cosa que nos distraiga de ti. Ilumina, Señor, nuestras mentes y corazones para saber escucharte a través de nuestro pastor. Danos sabiduría para entender lo que nos quieres decir. Sabemos que tus tiempos son perfectos y que tu palabra llegaría a nosotros hoy conforme a tu voluntad. Confiamos en ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les he comentado en ocasiones anteriores, mi esposa, mis hijos y yo, pues vivimos en Cancún algunos años. Asistíamos a una iglesia presbiteriana y por la gracia de Dios, no solamente fui llamado para ser hijo del Señor, en mi caso particular, el caso de mi esposa, y como familia asistíamos a la iglesia, pero también por la gracia de Dios, Dios me permitió tener siempre la inquietud como miembro de la iglesia de estar activo. A mí no me gustaba estar en la iglesia solamente sentado viendo que los demás estuvieran trabajando. La verdad es que, y digo, es por la gracia de Dios, me dio esa inquietud santa de trabajar, de tener el deseo, el anhelo de trabajar en la iglesia. Y estando en Cancún, pues no fue la excepción. Ahí trabajamos arduamente con mi esposa e hice partícipe de ciertos ministerios que yo tenía a mi esposa y a mis hijos. Uno de esos ministerios que tenía en la iglesia era un ministerio que teníamos con los varones, que asistíamos semana con semana, particularmente a la zona agrícola y algunos pueblos que estaban sobre la carretera, no sé, Cristóbal Colón, Tintal, Santo Domingo, otros pueblos que estaban como a hora y media de Cancún. Y todos los sábados, sistemáticamente, íbamos a esos pueblos y nos repartíamos los varones para predicar el evangelio, para convivir con las personas, para discipular. Esa fue una encomienda que nos hizo el pastor y los varones hacíamos esa encomienda cada 8 días, sistemáticamente todos estábamos trabajando arduamente en ese ministerio. Sin lugar a dudas, un ministerio precioso, muy cansado, pero muy satisfactorio. Ahí iba con mi esposa, con mis hijos, tenía un ichibán que no tenía asientos, poníamos ahí unas banquitas de madera, algunas sillas de plásticas y pues también otros hermanos con su esposa, con sus hijos, se subían a la camioneta y ahí nos íbamos juntos, 2, 3 carros y después nos repartíamos a los diferentes pueblos. Había un hermano que también era muy activo, muy dinámico en el servicio a Dios y ese hermano fungía algo así como de coordinador de este ministerio misionero que teníamos los varones. Este hermano era como el coordinador. Él nos decía quién se iba para qué lado y lo hacía muy bien, la verdad, y teníamos muy bonita relación, ¿no? Muy buena relación, pensaba yo en ese momento de amistad. Y bueno, llegó un momento en que avisé a los hermanos varones que íbamos a salir de vacaciones. O sea, quería dedicar 2 semanas a mi esposa y a mis hijos, porque la verdad, no solamente era el trabajo, mis hijos la escuela, mi esposa pues el apoyo a los niños con las tareas, la casa,
todas las responsabilidades y aparte la iglesia, realmente teníamos muy poco tiempo libre. Entonces, pues pensé que sería bueno que nos fuéramos de vacaciones. Les avisé a los varones y me fui de vacaciones con mi esposa y con mis hijos. Antes de irme de vacaciones, tuvimos una última junta. Ese hermano que fungía como coordinador, pues platicamos muy bien, muy alegremente, como siempre, una relación increíble, muy bien, trabajando para el Señor. Nos fuimos de vacaciones. Y cuando regresamos, 2 semanas después, pues me reintegré al trabajo misionero. Pero entonces, este hermano que era el coordinador y que la última vez que lo vi, pues nos llevábamos muy bien, de repente este hermano, pues me dejó de hablar. No me veía cuando yo hablaba con él, me daba la vuelta, o sea, como que me repelía. Y uno se da cuenta cuando las cosas no están bien, o sea, las cosas se ponen tensas, ¿no? Y entonces yo a mis adentros pensé, bueno, ¿en qué momento me levanté por las palomitas y me perdí ese capítulo? Realmente se me hizo algo extraordinario, ¿no? ¿Cómo es que antes de irme éramos bien amigos y durante varios años fuimos grandes amigos y de repente llego de vacaciones y ya no eres mi amigo? Y entonces dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este hermano, no? Realmente me sorprendió sobremanera. Para mí, en ese momento el hermano estaba actuando de una manera muy infantil. De hecho, algunos de los varones misioneros me dijeron, lo que pasa es que está enojado porque te fuiste de vacaciones y botaste el trabajo. Le digo, pero si yo les avisé. Bueno, en fin, este hermano estaba actuando, a mi criterio, como una persona sumamente berrinchuda, sumamente voluble e infantil. Total, me hubiera dicho su sentir y ya he hecho, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con que te vayas, cualquier cosa. Yo lo hubiera dicho así de frente y pues platicamos, ¿no? Le explico mis razones. Pero no fue así. Nada más me dejó de hablar, simplemente. Me cortó la palabra para siempre, ya no es mi amigo, ¿no? Esta actitud de este hermano, de este varón, me dolió, pero la verdad se me hizo demasiado infantil, propio de un cristiano absoluta y totalmente inmaduro en la fe. Pero se supone que como yo tuve la capacidad de ver la inmadurez de este hermano, entonces supone que yo era el cristiano maduro y yo tendría que haber aplicado un principio básico que no tenía pretexto, que yo conocía perfectamente porque había leído muchas veces en la Escritura y de este principio también se había predicado en la iglesia. ¿Cuál es ese principio que yo debí de haber aplicado en ese momento? Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24, ahí se encuentra este principio. Dice la palabra de Dios. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, fíjense qué interesante, no dice, si tú tienes algo contra tu hermano, dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar, pero te recuerdas que es tu hermano el que tiene algo contra ti, entonces deja tu ofrenda delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Este principio que encontramos aquí en la palabra de Dios es fundamental para preservar la unidad y el buen testimonio de la iglesia y debí de haberlo aplicado maduramente, ir a ver a este hermano con temor y temblor del Señor, humillándome delante de Dios y también pues agachando la cabeza, yendo con el hermano y buscando una reconciliación. Yo que supuestamente era la persona madura, pues debía mostrar la madurez que supuestamente tenía por encima de la inmadurez de este hermano. Y ciertamente este hermano estaba actuando como un niño berrinchudo, pero ¿saben una cosa? Yo también lo estaba haciendo, porque la verdad no era una víctima. O sea, no... yo debí de haber hecho lo correcto, debí de haber aplicado ese principio bíblico. Yo me estaba actuando de manera muy infantil y muy inmadura y estaba respondiendo de manera incorrecta, o sea, de la misma manera que este hermano.
Porque en vez de ir a buscarlo y hablar con él, aclarar la situación y buscar activamente restaurar la relación con este hombre, no me importó. Dejé que hiciera su berrinche y al final yo también terminé haciendo un berrinche. Y entonces dije dentro de mí que con su pan se lo coma. Algún día pues nos volveremos a hablar, ahí cuando él quiera. Yo no hice nada, yo soy inocente, yo no soy culpable, yo no tengo que hacer nada. Que él venga si a él le interesa mi amistad. Yo seguía adorando al Dios de la reconciliación. Fíjense nada más, yo adoraba al Dios de la reconciliación los domingos, estaba predicando al Cristo de la reconciliación. Los fines de semana con los varones activamente en las misiones, pero no estaba procurando la reconciliación con mi hermano. Y el Señor dice, eso está mal. Lo primero que tú tienes que hacer es dejar tu ofrenda en el altar. O sea, olvídate de adorarme a mí en este momento. Ve y reconcíliate con tu hermano y entonces vuelve y adórame, libre, con una conciencia libre. ¿Por qué era tan importante que en este momento tomara la decisión de no dejar pasar un día más para buscar esa reconciliación? Podía haber varias razones. Porque era lo correcto, por ejemplo. Porque a lo mejor me podía haber sentido mal en ese momento y a lo mejor eso estorbaba un poco mi relación con Dios. Porque pues asistíamos a la misma iglesia, estábamos en el mismo ministerio de varones, viajábamos juntos para ir a ver a las personas y hablarles del amor, del evangelio y de la reconciliación en Cristo. Porque podría haber afectado el ambiente de trabajo entre los varones y déjenme decirles, ciertamente sí se afectó el ambiente de trabajo entre los varones, por supuesto. En fin, podría haber muchas razones y la mayoría de estas razones totalmente importantes, sin lugar a dudas. Pero en ese momento, y quiero que escuche muy bien lo que voy a decir. En ese momento no estaba consciente, y ahí le va, no estaba consciente de las implicaciones cósmicas que tiene la unidad de la iglesia. Y a lo mejor usted me podría decir, a ver, ¿qué dijiste? Sí, que en ese momento yo no estaba consciente de las implicaciones cósmicas que tenía la restauración de la unidad dentro de la iglesia. No estaba consciente de esas implicaciones. Y a lo mejor alguno dirá, a ver, se me hace que tú ya estás viendo mucho esos programas de Jaime Maussan, ¿no? ¿Qué tiene que ver la reconciliación de los hermanos aquí en la tierra con el cielo? ¿Cómo que implicaciones cósmicas? O sea, hablamos del cosmos, ¿no? Estamos hablando del cielo. ¿Qué tiene que ver las implicaciones cósmicas con la realidad que vivimos todos los días aquí y con la falta de restauración en una relación que está quebrada? Sospecho que la enorme mayoría de nosotros no estamos conscientes de la importancia que tiene la unidad de la iglesia en el amor de Cristo. Y no estamos plenamente conscientes de lo que está en juego. Hermanos, la reconciliación, la unidad en la iglesia, la fortaleza de las relaciones entre hermanos, la solidez de las relaciones entre hermanos, y estoy hablando no solamente de los hermanos en la fe aquí en el contexto de la iglesia, sino de nosotros como familias. La solidez de relación que hay entre esposos cristianos, la solidez de relación que hay entre padres e hijos, la solidez de relación que hay con las personas de nuestra familia. Obviamente esto se extiende hasta la gente de nuestra iglesia. Esta unidad de la iglesia, esta es su fortaleza, un ambiente de constante restauración relacional entre hermanos. Déjenme decirles que no tiene que ver primordialmente con nosotros. No tiene que ver con nuestra conveniencia, no sentirnos mal, echarle ganas para tener buenas relaciones entre nosotros como hermanos. Su importancia es de la más grande envergadura. De hecho, considero que el ministerio de reconciliación
como dice la Biblia, debe ser un estilo de vida en la iglesia, porque las relaciones se rompen, se quiebran, son a veces sensibles, ¿no? Son muy quebradizas. Y va a suceder que en el contexto de la iglesia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con los padres, con nuestros familiares, pues a veces se quebranta la relación. Pero es de primordial importancia el ministerio de reconciliación dentro de la iglesia para restaurar las relaciones que están quebradas aquí en la iglesia y en nuestro hogar. Es de los ministerios primordiales a los que estamos llamados como iglesia a guardar la unidad en amor. Si tú eres de las personas que no suele dar importancia a este asunto y que dices, no, pues ya después solitos pues ya cuando nos veamos va a pasar el tiempo, pues el tiempo es el mejor aliado y poco a poco nos vamos a ir hablando. Si usted es de las personas que no le da importancia a la reconciliación, a la restauración, si tú estás enfadado con algún hermano, con algún miembro de tu familia, con tu cónyuge y no has estado dispuesto a buscar la reconciliación, a restaurar la relación, a humillarte para reconciliarte con el prójimo, quiero que por favor escuches este texto bíblico con mucha atención. Efesios capítulo 3, versículo 10 al versículo 11. De este modo, dice el apóstol San Pablo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí se nos dice que nosotros como iglesia tenemos una función. La iglesia funciona algo así como un satélite transmisor, como un router, o sea, como cuando tienes un módem en un lugar que es muy grande, se pone un router para no perder la señal del otro lado o en la otra habitación, pues se pone un router, ¿no? Y entonces eso hace que tenga internet aquella parte de la casa que no tendría internet porque el módem, pues la señal no llega hasta el otro lado. Nosotros funcionamos como un router, funcionamos como un espejo que refleja de la tierra al cielo la sabiduría de Dios. Nosotros como iglesia tenemos esa función. Nosotros debemos ser un espejo y la sabiduría de Dios en la comunidad del pacto, en la unidad de la comunidad de la familia de Dios, debe reflejar, la comunidad debe reflejar la sabiduría de Dios de la tierra al cielo, por lo que dice este pasaje. Y esa sabiduría de Dios es dada básicamente a conocer al mundo angelical. Por eso decía que la restauración de las relaciones quebradas, la unidad, la fortaleza de la unidad de la iglesia es de suma importancia y tiene connotaciones cósmicas. O sea, nosotros damos a conocer la sabiduría de Dios al mundo angelical dentro del contexto de nuestras relaciones como cristianos cuando vivimos en la unidad de la fe, en la unidad del amor de Cristo. El mundo angelical, con asombro, puede conocer, puede indagar más de la inmensa sabiduría de Dios de acuerdo a su propósito eterno por medio de la iglesia. O sea, no solamente la unidad es de impacto para las personas que nos rodean, también es de impacto para el mundo angelical. Ahora, ¿de qué modo podemos dar a conocer esa sabiduría? La respuesta la encontramos en los primeros 9 versículos de Efesios capítulo 3. Leímos el versículo 10 y el versículo 11 que nos dice que nosotros como iglesia damos a conocer la sabiduría de Dios aquí en la tierra, de la tierra al cielo. Ahora, en los primeros 9 versículos, que es el contexto anterior al texto que acabamos de leer y que le da sentido al texto que acabamos de leer, nos da la razón.
Estos primeros 9 versículos del capítulo 3 de Efesios, en ellos, el apóstol San Pablo nos habla de un plan de gracia que Dios le había revelado a él en su calidad de apóstol de Jesucristo, también por la gracia de Cristo Jesús. Pero no solamente se lo había revelado a él, sino a todos los apóstoles, a los que estuvieron con Jesús, por supuesto. Pero también San Pablo nos habla no solamente de un plan, sino también en estos versículos nos habla repetidamente de un misterio. Y este misterio es lo mismo que el plan que ha estado sellado, que ha estado guardado por las generaciones anteriores. Ha habido ciertos atisbos en la historia bíblica, pero ese plan desplegado realmente estaba guardado, estaba bajo llave. Era un misterio que había permanecido oculto por todas las generaciones anteriores y que le había sido revelado al apóstol San Pablo y a los demás apóstoles. ¿De qué se trata este misterio? Efesios capítulo 3, versículo 6. Dice en este texto, es decir, y aquí está, digamos, aquí el apóstol San Pablo revela cuál es ese misterio, saca a la luz, despliega ese misterio y dice que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y participantes igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es decir, el misterio que había permanecido oculto de generación en generación en generación hasta la venida de Cristo y que estaba oculto también para el mundo angelical. El plan de Dios que fue revelado al apóstol Pablo y a los demás apóstoles es básicamente la unidad de la iglesia, judíos y gentiles pertenecientes al mismo cuerpo que es la iglesia. Ese es el plan, o ese era el plan, el propósito y el misterio que estuvo encubierto todo el Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo, y este misterio fue revelado a los apóstoles y los apóstoles lo revelaron a los 4 vientos. Ellos fueron los depositarios de este misterio, pero ellos revelaron este misterio. Y este misterio que estaba, por decirlo de alguna manera, usando una analogía, una metáfora, este misterio que estaba como guardado en un baúl, el Evangelio fue la llave que abrió el baúl a través del cual se desplegó la revelación de este misterio que estuvo oculto durante tantas generaciones, durante tantos siglos. Fue el Evangelio. Y cuando hablamos del Evangelio estamos hablando de una forma encriptada de la persona y obra de Jesucristo, su nacimiento, su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión y todas las glorias que ha derramado por el Espíritu Santo, que aplica todas las bendiciones salvíficas a la iglesia. Así que el Evangelio es la clave maestra que abre el plan de Dios oculto durante tantos siglos. Cristo vino a revelar ese plan, el misterio escondido en las edades y generaciones humanas antes de Cristo. El misterio revelado se trata básicamente, como decía, de la unidad. Judíos y gentiles formando un solo cuerpo, perteneciendo a la misma iglesia, beneficiarios de las riquezas que Cristo vino a ganar para nosotros y que son derramadas por el Espíritu Santo, que aplica estas riquezas celestiales a la iglesia en sus ópera ad extra de Dios, en el derramamiento de las bendiciones por el Espíritu Santo, herederos de las riquezas de Dios, participantes del mismo pacto, estando en una relación de amor eterno con Dios. Este es el misterio revelado. Así que podríamos decir que el misterio revelado es el misterio o es la realidad de la unidad
judíos y gentiles. Nada de hijos de Dios de primera división, o sea, los judíos, no, los judíos son los consentidos de Dios, son los de pura sangre, son los que tienen todas las cartas credenciales, es un pueblo muy especial. Ahí está, por cierto, los cristianos. En Yucatán se dice el shishito, o sea, o como que, así cuando uno come pues un bolillo, ¿no? Que quedan así las moronas, ¿no? Así, lo que sobra, las moronas. Ah, la iglesia, por cierto. Esa es la iglesia de la segunda división. Estos son los de la primera división, los de veras. Estos son, pues ahí se pegaron con los judíos, pero no son lo mismo. La Biblia no dice eso. Y lo acabamos de leer. Muchos cristianos, lamentablemente, creen eso. No es que el pueblo de Dios es el pueblo judío. El pueblo de Dios somos los que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el pueblo de Dios, es la iglesia. Y ese es el misterio revelado. Formamos una sola iglesia, judíos y gentiles. Es el misterio revelado de la unidad de la iglesia en un solo cuerpo. Dos entidades, dos segmentos sociales o humanos, históricamente irreconciliables. Un milagro que solo se pudo haber logrado por medio del Evangelio, de la gracia de Dios en Cristo. Por eso dice en versículo 10 y versículo 11 que cuando la iglesia vive en unidad, reflejando la unidad de la que ya goza, porque la Biblia dice con toda claridad, usando metáforas de la iglesia misma, que somos un edificio que va creciendo día con día, que somos un templo. De hecho, la palabra de Dios dice ahí en 1 de Pedro capítulo 2, que nosotros somos un templo constituido por piedras vivas. Esta es otra mentira que creen muchos cristianos, que atribuyen pues como que poderes especiales al lugar donde nos congregamos. Ya no existe el templo. Jesús es el templo y nosotros somos su cuerpo, y por lo tanto somos el templo del Espíritu Santo. Donde está la iglesia, ahí está el Señor, donde quiera que esté. Esa es la teología bíblica del Nuevo Testamento. No hay nada que nos indique que hay un lugar especial donde la iglesia tiene que reunirse. Obviamente nos congregamos en un lugar como este, pero el templo es la iglesia. No debemos perderlo de vista. Somos un templo constituido por piedras vivas, dice el Señor. Un cuerpo, una casa, un pueblo, judíos y gentiles. La iglesia exhibe la sabiduría de Dios, la refleja. Y ese reflejo, según acabamos de leer, llena de asombro a la comunidad celestial de ángeles, serafines, arcángeles, que como criaturas de Dios glorifican a Dios por su infinita sabiduría. O sea, es como si ellos dijeran, ¿cómo es posible? ¿Cuánta sabiduría? Dos entidades sociales irreconciliables por completo. Era una locura pensar en que los judíos y los gentiles pudiesen formar un solo cuerpo, históricamente irreconciliables. Es como si los ángeles dijeran, qué sabio es Dios, qué maravilla, qué exhibición de sabiduría al saber cómo unir a estos pueblos, y de la forma en que lo hizo, dándose a sí mismo, derramando su sangre para que esto fuera posible. Una locura. Los ángeles se quedan boquiabiertos y dicen, glorificamos al Señor, y qué sabiduría tan maravillosa. No sé si algunos de ustedes han estado en algún estadio de fútbol. Cuando los estadios están llenos, bueno, no sé, a lo mejor usted ha tenido la experiencia aquí en el Victoria, ¿no? Pues esa no es una referencia muy confiable, porque si hay 500 o 700 personas, pues difícilmente va a poder tener esta experiencia, ¿no? Casi no se escucha ahí la gente porque va muy poquita. Pero cuando uno va a un estadio y el estadio está lleno, entonces, cuando el jugador mete el gol,
pues todos brincan y se escucha, o sea, se siente cómo se cimbran las gradas. Yo he estado en el Estadio Azteca, pues ahí con mucho público, y la gente brincando y se siente cómo se cimbra el estadio verdaderamente, y cómo la exclamación, o sea, llena todo el estadio, ¿no? ¡Guau! O sea, es una exclamación de júbilo increíble estar ahí, ¿no? Es muy emotivo, es muy emocionante. Pero ¿qué pasa cuando uno escucha cómo van pateando el balón? ¡Pa, pa, pa, pa! Se escucha como el golpeteo de los tacos, o sea, de los zapatos deportivos con el balón. Y de repente se escucha el golpe, cómo le pega al balón y de repente ¡fum! Pasa cerquitita de la horquilla, pero se va. Y entonces el estadio se escucha como una O. ¡Oh! Y es interesante escuchar esa exclamación, todos unidos, ¿no? ¡Ah! Eso se escucha en el mundo angelical. Así lo visualizo. Cuando un cristiano se llena de orgullo. Cuando un cristiano se niega a buscar la reconciliación con su semejante. Cuando el cristiano dice, hermano, perdóname, la verdad, pues honestamente, lo que hice estuvo mal, etcétera, etcétera. El cristiano dice, no te preocupes, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos perdone porque yo también tuve que ver en esto. Se escucha, yo siempre lo imagino en el mundo angelical como cuando mete un gol un jugador en un estadio. ¡Ah! O sea, hay júbilo. Pero cuando el cristiano se llena de orgullo es como cuando se falla. Pasa cerca, pero falla. Imagínense a los ángeles diciendo, oh, no se está reflejando la sabiduría de Dios. La Biblia misma dice que nosotros los gentiles estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, lejos de Dios, de sus promesas, de su pacto, vivíamos en oscuridad espiritual. Lea Efesios 2, ahí dice lo que estoy diciendo, sin esperanza, sin conocer a Dios, sin esperanza de conocer a Dios, lejos, excluidos, separados. De hecho, la Biblia dice que había un muro de separación. Pero el Señor tiró ese muro con su derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario y nos unió en un solo pueblo para su gloria. Y esto llenó de asombro a los ángeles. ¡Ah! ¡Qué maravilla de la sabiduría de Dios! ¿Cómo refleja la iglesia el amor y la sabiduría de Cristo? Dios puso en su Hijo la encomienda de reconciliarnos con Él y con ese mismo sacrificio reconciliarnos entre nosotros. La obra de Cristo es una obra primariamente reconciliadora. Algo que parecía, hermanos, imposible de poder hacer, imposible de poder lograr. No había forma en que como pueblos hubiera una unión de enfoques entre judíos y gentiles, como pueblo, o sea, viendo lo mismo, a un Padre, al Hijo dando su vida por nosotros, al Espíritu Santo aplicando todas las riquezas de gloria en nuestras vidas. Esta es una exhibición de poder, de sabiduría, de gracia, de amor, de misericordia. Así que esta unidad de la iglesia, como comenté al principio, no solamente es de impacto para el mundo que nos rodea, el mundo físico, las personas que nos conocen. No solamente las personas dicen, oye, qué bárbaro, cómo ustedes los cristianos tienen la capacidad de pedirse perdón, de perdonarse, de estar unidos, de ser solidarios, de estar juntos en las buenas, en las malas, en las peores. Ahí están los cristianos. Qué maravilla, qué capacidad tienen ustedes para poderse amar. Pues es de impacto para el mundo el amor entre nosotros como iglesia y en nuestros hogares, ¿no? Como cristianos, como familia. Pero también es de impacto para el mundo angelical. Esa es una de las funciones que tenemos como iglesia, exhibir al mundo angelical la sabiduría de Dios. Versículos 12 al 15, o más versículos 12 y 15, nos dicen que todos sus hijos, esto es una maravilla, hermanos, esto es una maravilla, versículos 12 y 15, que todos sus hijos, judíos y gentiles por igual, tenemos en común a un Padre celestial. Hemos sido adoptados por ese Padre. Él nos ama, nos consuela, nos fortalece, nos permite tener acceso en oración delante de su presencia a nosotros, judíos y gentiles. Y no solamente judíos y gentiles,
tabasqueños, chiapanecos, chilangos, mexiquenses, yucatecos, sonorenses, veracruzanos, no importa. Y decimos sí, y sí es cierto, tenemos mucha, o sea, cada estado tiene su propia idiosincrasia, pero cuando llegamos a Cristo, estamos unidos en Cristo y tenemos un mismo sentir en Cristo y amamos a Cristo y nos amamos entre nosotros por encima de las diferencias que nosotros podemos tener, porque tenemos a un Padre y juntos podemos acceder a ese Padre celestial, no importa el origen de donde vengamos. Entonces debemos reconocer que la iglesia ya posee, por el hecho de ser el edificio de Dios, el templo del Espíritu Santo, un solo cuerpo en Cristo, la casa de Dios. Debemos de reconocer que la iglesia ya posee esa unidad indestructible. Nadie nos puede apartar del amor del Señor. Estamos unidos como hermanos en virtud del sacrificio de Cristo. Pero la iglesia tiene el llamado a vivir de acuerdo a la unidad que ya posee, a luchar por ella, a buscarla, amarla, cuidarla, fomentarla, preservarla. Y esto es necesario porque primariamente se trata de la reputación de Dios. La sabiduría de Dios está de por medio. De tal forma que los pleitos, los gritos, los celos, las rencillas, las divisiones, la ira, el enojo pecaminoso, las ofensas, las asperezas, las divisiones, no debemos de verlo como algo normal nosotros los cristianos. Podríamos decir que esta es una ofensa a la sabiduría de Dios. Cuando vivimos de esta manera estamos contradiciendo funcionalmente la sabiduría de Dios. Lo que estamos reflejando, más bien, no es la sabiduría de Dios, sino la necedad humana. Y en eso no hay nada noble. Esta es la sabiduría, como dice Santiago, terrenal, animal y diabólica. Así lo dice Santiago. Una vida así es una apología a la necedad. Estamos reflejando todo menos la sabiduría de Dios. Esta sabiduría, esta reconciliación costó. Para nosotros es de a gratis, no nos costó a nosotros nada, solamente mediante la fe reconocemos a Jesucristo como Salvador y estamos unidos junto con otros hermanos espiritualmente en la fe. Pero esta reconciliación, esta unidad tuvo un costo para el Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2 versículo 3 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿En virtud de qué? ¿Por qué razón? Por la sangre de Cristo. O sea, la sangre, el sacrificio de Cristo nos hizo cercanos. El apóstol Pablo también de alguna manera trabajó y sufrió para revelar ese plan eterno de reconciliación en nosotros. Efesios capítulo 3 versículo 1 dice: Pablo, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles. Habla de estar prisionero. Efesios 3:13. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. O sea, revelar el plan de Dios a través de la predicación del Evangelio, yendo de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio de Jesucristo, el plan que estuvo oculto durante generaciones y generaciones y generaciones, ese misterio que fue revelado por el Evangelio, que el apóstol San Pablo predicó en diferentes ciudades, de diferentes lugares, y estableció iglesias, tuvo un costo. De hecho, esta carta fue escrita desde una prisión en Roma. Así que esta unidad tuvo un precio muy elevado, por lo que no debemos dilapidar esta bendición despreocupadamente. Por lo que, déjenme decirles que el evento que narré al principio entre ese hermano y un servidor, ese hermano que se comportó infantilmente,
y en el cual yo me comporté también infantilmente, y donde juntos dentro de la iglesia estábamos armando nuestro jardín de niños, donde estábamos comportándonos como niños en la fe, donde nos estábamos dejando llevar por nuestras emociones, por nuestro carácter atravesado. No estábamos conscientes de todo lo que estaba acarreando este comportamiento. O sea, no estábamos cumpliendo con nuestra función reconciliadora. No estábamos exhibiendo la sabiduría de Dios a los cuerpos celestes, a los ángeles, serafines. Ellos no estaban boquiabiertos viendo la sabiduría de Dios por el amor que había entre un yucateco y un mexiquense, con idiosincrasias totalmente diferentes, con formas de pensar totalmente diferentes. Más bien, con nuestra actitud estábamos promoviendo en el mundo angelical la expresión como cuando un jugador falla un tiro y se va de lado. ¡Oh! Se están comportando mal. Yo por eso te animo, de verdad, si estás enojado con alguien, si estás sentido con alguien porque, no sé, no cumplió tus expectativas, no es la persona que tú esperabas, si te sientes muy sentido con esa persona, si te sientes lastimado porque alguien pues no actuó de la mejor manera, si hay rencillas, si vives a base de gritos, ofendiendo a los demás, humillando a los demás y todas estas manifestaciones de inmadurez cristiana, en la que no estás buscando activa, diligente e intencionadamente la unidad dentro de la iglesia, dentro de la familia de Dios, la Biblia te llama de poner esta actitud, a arrepentirte y a buscar activamente la reconciliación, haciendo a un lado tu orgullo. Porque la verdad, en gran medida no estás buscando esa reconciliación porque estás lleno de orgullo, porque estás lleno de ti mismo, porque poco te está importando la sabiduría de Dios y exhibir un testimonio cristiano que dé gloria realmente al Señor. Hermanos, dejemos de estar mancillando la sabiduría de Dios. Somos llamados a reflejarla en el contexto de la restauración y la unidad en amor. Si tomas en serio la Biblia y para ti la Biblia es autoritativa realmente, si la Biblia realmente es suficiente e inerrante para ti, entonces tienes que hacer lo que dice la Biblia. Busca esa reconciliación. Ahora bien, y con este pensamiento quiero concluir. ¿Cómo podemos vivir en ese amor si esa persona es tan difícil? ¿Cómo podemos vivir en amor si esa persona es tan emocional y de repente explota y no le puedes tener confianza porque no sabes cómo se va a comportar al rato? Ahorita está de buenas, al rato va a estar de malas. No sabes cómo va a reaccionar, no sabes cómo se va a comportar. ¿Cómo le puedo hacer? Si esa persona es agresiva o me cae mal. ¿Cómo es que nosotros, ¿verdad?, podemos tener esa clase de amor que se humilla, que cede, que pide perdón, que se acerca, que da el paso y se acerca para aclarar, para reconciliar? Si somos tan orgullosos, si creemos que somos tan importantes, si nos hacemos los ofendidos, las víctimas, ¿cómo nosotros nos vamos a acercar? O sea, es tan grande nuestro orgullo que no nos permite acercarnos a la persona con la que tenemos una relación quebrada. Bueno, Efesios 3, 14 al 19. Efesios 3, 14 al 19 dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes. Voy a repetir esto, hermanos. Dice el apóstol: yo le pido al Señor que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por la fe Cristo habite en sus corazones.
Yo pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Aquí vemos, hermanos, la calidad de recursos con los que cuenta la iglesia. Es difícil para nosotros acercarnos a una persona con la que hemos tenido problemas porque nos queremos acercar en el poder de la carne, porque no estamos conscientes de las riquezas, de las gloriosas riquezas aplicadas poderosamente por el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Aquí vemos la calidad de recursos con los que cuenta la iglesia para que la iglesia sea fortalecido, para que pueda hacer lo que Dios le llama a hacer. No se trata que tú seas una persona noble y te acerques. Tú nunca te vas a acercar. Nosotros difícilmente nos vamos a acercar a la persona que nos ha ofendido o a la persona que ha percibido que nosotros le hemos ofendido. Pero es solo por la gracia de Dios, por el poder del Evangelio que activamente actúa dentro de nuestro corazón, que nosotros podemos y somos habilitados para deponer nuestro orgullo, para deponer la dureza de nuestro corazón, amando a Dios y viendo a nuestros hermanos en el amor de Cristo, para tomar la atrevida decisión de ir a buscar a ese hermano y buscar activamente la reconciliación con él. Tomando en cuenta, esto tiene que ver con la sabiduría de Dios. Yo quiero exhibir al mundo angelical la sabiduría de Dios por medio de la unidad de su iglesia. No quiero perder esta oportunidad. Hermanos, Dios nos llama a la unidad como iglesia y que por medio de ella, pues, demos a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Según los versículos que vamos a leer, tenemos al Espíritu Santo, quien aplica poderosamente esas gloriosas riquezas de gracia que nos concede también por gracia, por medio de las cuales nos da poder espiritual y nos habilita para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero también nos dice que hemos sido arraigados y cimentados en amor. Y esta preposición nos habla de ubicación. Es como si el amor fuera el terreno, el amor de Cristo, donde hemos sido arraigados y cimentados. Y esas raíces que están arraigadas en el amor de Cristo, o sea, nuestra vida como una plantita, usando esa metáfora, la Escritura usa esa metáfora, como una plantita cuya raíz está siendo alimentada por el amor de Cristo y es capaz, como una plantita, de irrigar ese alimento, ese amor de Cristo y dar hermosos frutos y hermosas hojas para la gloria de Dios. Arraigados en ese amor, podemos ser capaces de ir creciendo en el reconocimiento de la altura, la profundidad, la anchura, la longitud del amor de Cristo que se refleja a través de la unidad de la iglesia. Un amor que excede, dice la Biblia, todo conocimiento. Él se humilló por nosotros. Eso excede todo conocimiento. El Rey del universo vino y tomó un cuerpo humano para morir como el peor de los pecadores por amor. Eso excede todo conocimiento. Él se humilló hasta lo más bajo para dar su vida con el fin de lograr la unidad de la iglesia y la ganó con su sangre. Y es así como dice la Biblia que podemos llegar a la plenitud de Dios, ser llenos de la plenitud de Dios en el contexto de la unidad de la iglesia. Así que, hermanos, no se trata de un poder que nosotros tengamos. Nosotros nunca vamos a querer hacerlo. Pero Dios, aunque nosotros lo hacemos, pero es Dios quien nos da el poder para hacerlo. Vivamos como lo que somos, hermanos, personas libres por medio del Evangelio, procurando en todo momento la unidad, confiando
en lo que ya somos en Cristo por el Evangelio. Personas receptoras del poder de Dios en nuestras vidas para poner en práctica en nuestra vida cotidiana, con mi esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, con tus abuelos, con tus tíos. La humillación, la humildad, el perdón, la gracia y la compasión de Cristo. Para así poner de manifiesto la sabiduría de Dios en los lugares celestiales y en el mundo que nos rodea. Y que lo que se escuche en el mundo angelical sea algo así como lo que se escucha en los estadios. Y que se cimbren las gradas en el mundo angelical, ángeles y serafines celebrando la unidad y el amor de la iglesia para la gloria de Dios, manifestando y exhibiendo su sabiduría en todo su esplendor. Es desafiante, pero entusiasma saber que tiene un propósito vivir como Dios quiere que vivamos. Y así damos gloria a nuestro buen Dios. Oremos. Señor, gracias te damos en este día por la bendición de tu palabra. Somos desafiados, Señor, pero a la vez que desafiamos, también consolados, sabiendo que, Señor, tú nos has dado todos los recursos que están a nuestro alcance para hacer lo correcto. Padre, sana las relaciones quebradas, Señor, y que como iglesia busquemos intencionalmente solidificar la unidad en la fe y en el amor de Cristo, que consolidemos la unidad para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Padre, gracias te damos en este día, que tú nos permites ofrendar, Padre. Sabemos que dependemos completamente de ti, y que tú provees, como buen Padre, en lo material y en lo espiritual. Recibe, Señor, estas ofrendas con olor grato. Te pedimos que apartes estas ofrendas de cualquier uso común y que sean destinadas únicamente para el expandimiento de tu reino. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias desde ahora y hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.